Dios te bendiga, te saluda tu amigo Miguel Páez dándote la bienvenida una vez más a este espacio de Háblame Jesús. Quiero invitarte que allí donde estás cierres tus ojos y juntos elevemos una palabra de oración. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra a través de este espacio. Te pido bendigas a todos aquellos que escuchan este audio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y quiero hablarte de problemas en el paraíso. Cierto día el dueño de una chatarrería recibió piezas de plomo de un extraño aparato. Al desarmarlo encontró un polvo blanco parecido a la sal, pero que brillaba en la oscuridad con un color azul. Encantado con ese brillo decidió mostrárselo a familiares, amigos y vecinos. Algunos hasta llevaron muestras a su casa. Pronto comenzaron los primeros síntomas. Las personas fueron derivadas al hospital. Solo 13 días después, el 29 de septiembre de 1987, se descubrió que estaban tratando con 19 gramos de material radioactivo, el cesio-137. El dueño de la chatarrería, su esposa, 2 empleados, una niña y su padre fallecieron trágicamente. Entonces se inició un enorme proceso de descontaminación. Como resultado se retiraron 6.000 toneladas de residuos y materiales de construcción, confinados en 1.200 cajas, 2.900 tambores y 14 contenedores revestidos de concreto y acero, guardados en la ciudad de Abadía de Goiás, para que queden allí por 600 años. Cientos de sobrevivientes contaminados sufren hasta hoy los efectos de la radioactividad. Como seres humanos a veces nos sentimos atraídos por la curiosidad. Deseamos conocer realidades diferentes. Ese sentimiento tiene más fuerza por cosas nuevas, pero también por las cosas prohibidas y las cosas peligrosas. Las personas que no tienen vicios pueden sentir alguna curiosidad por el alcohol y otras sustancias que prometen sensaciones fuertes. Pero sabes, así como el material radioactivo, la Biblia revela que el pecado afecta no solo a una persona, sino a todas las que están alrededor. Podríamos decir que, aunque en pequeñas cantidades, es radioactivo y mortal. Así como vimos en el episodio anterior, el pecado y todos los males de este mundo comenzaron en el cielo con Lucifer. Él logró convencer a 1/3 de los ángeles a unirse a él en su rebelión y fue expulsado a la tierra cayendo como un relámpago. Los seres humanos estaban en riesgo, pero solo conocerían el mal si quisieran experimentarlo, y sobre eso es que vamos a hablar hoy. No se encontró justificación para el surgimiento del pecado en el cielo, que es un lugar perfecto. De la misma forma, no había justificación para el surgimiento del pecado en la tierra recién creada, pues esta también era perfecta. El primer matrimonio vivía en un paraíso. Adán y Eva fueron creados por Dios en 6º día y descansaron en su primer día completo, el primer sábado. No había muerte ni dolor, eran bellos, el clima era perfecto y los animales eran dóciles. Esto, literalmente, era el paraíso. Ellos, literalmente, reinaban sobre toda la creación de Dios. Sin embargo, el primer matrimonio tenía solo una prohibición. No deberían comer del fruto del árbol que estaba en medio del jardín. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esa era la única restricción a la cual deberían obedecer. El no a un árbol significaba un sí a todos los otros. Generalmente funciona así. Los no de Dios son afirmativos, representan solo un pequeño límite del inmenso menú de opciones que tenemos a disposición. Sería algo así como un estacionamiento con 700 lugares totalmente vacío, donde tú puedes estacionar en cualquier parte, menos en el lugar marcado de azul. ¿Qué razón tendría para dejar el auto en el lugar prohibido una persona? Bueno, la diferencia es que la prohibición de Dios era para proteger a la primera pareja. Pero por más que parezca ilógico, el ser humano deseó lo que estaba prohibido. Puede ser hasta peor de lo que ya se tiene,
Pero la curiosidad, el deseo de experimentar algo nuevo y lo prohibido es algo muy fuerte que tenemos dentro de nosotros y que no logramos vencer sin la ayuda de Dios. El matrimonio vivió bien por un tiempo en el paraíso y tal vez nunca hubiera probado del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, en un momento de descuido, Eva se encontró lejos de su marido y peligrosamente demasiado cerca del árbol prohibido. Ella estaba tan cerca del árbol que pudo oír los susurros extraños que venían de allí. Su mente fue atraída más cerca y sin ningún aviso oyó una pregunta tan tortuosa como la de una serpiente que hablaba. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hagamos ahora aquí una pausa. Mira, nota que así como Dios emite frases para crear el mundo, la serpiente emite frases para destruir lo que Dios había hecho con tanto amor y perfección. Ella tomó las palabras de Dios y las organizó de una manera parecida, pero con un sentido totalmente diferente. En el lenguaje original, ella afirmó: ¿es cierto que Dios dijo, no comeréis de todo árbol del huerto? La serpiente se presentó como la intérprete de las palabras de Dios. Primero, separa una frase del resto de la orden divina y le afirma a Eva que Dios había dicho que ella no podía comer de todos los árboles del huerto y punto. Al decir eso, estaba mostrando una idea contraria de lo que él ordenó. El enemigo de Dios es un maestro en citar la Biblia, la conoce más que cualquiera. Todavía hoy utiliza la palabra de Dios, la Biblia, para engañar a millones y millones de personas. La estrategia que usó en el Edén de tergiversar las palabras de Dios fue la que usó con Jesús en el desierto. Citó de memoria el Salmo 91:12 para convencer a Jesús de que saltara del techo del templo. Y mira que también usó un escrito está: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En el ring del gran conflicto entre el bien y el mal, él quiso derribar a Jesús con un golpe bíblico. En respuesta, Jesús se defendió con otro escrito está. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Él citó Deuteronomio 6:16, donde Moisés exhortó al pueblo de Israel a no poner a Dios a prueba, como habían hecho en el desierto. A diferencia de las fallas de los seres humanos de la pareja en el paraíso y de Israel en el desierto, Jesús venció. En tentaciones semejantes, Él solo venció porque conocía la palabra de Dios. Nuestra única seguridad es conocer la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. El enemigo emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? Bueno, es una cuestión que cada quien debe responder. El pecado seduce, es apelativo, aunque sea irracional. Promete muchas cosas, presenta un futuro maravilloso. Pero la realidad es que trae infelicidad, enfermedades y muerte. Pero Jesús nos enseña que solo podemos vencer por medio de la palabra de Dios, que es espada y escudo a la vez. Sin la palabra de Dios, quedamos completamente indefensos frente a las embestidas del enemigo para nuestra salvación. Sin la Biblia no lograremos reconocer la voluntad de Dios y los planes de Dios. Solo ella nos enseña de dónde venimos y a dónde vamos. Sin la Biblia no lograremos conocer a Jesús porque la Biblia da un testimonio fiel de quién es Él. En el 2020, el mundo sufrió con la pandemia de COVID-19, que dejó un saldo de millones de muertos y un rastro de destrucción. Sin embargo, la Biblia revela que la entrada del pecado fue la primera y la madre de todas las pandemias, pues es una enfermedad que lleva a la muerte a todas las personas sin excepción. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Humanamente hablando, no hay salida para la muerte.
Perdimos a seres queridos que están en la sepultura y otros queridos que nos van a perder. Allí terminan las realizaciones, la convivencia, los proyectos y los sueños de la vida. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Sin embargo, una palabra de esperanza hace eco desde el paraíso. Frente a la tragedia, Dios anunció las buenas nuevas al mirar a la serpiente. El Creador le dijo al enemigo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Esa poesía hebrea llena de simbolismo anuncia que Dios pondría enemistad entre el ángel caído y los seres humanos también caídos. Ellos no formarían una rebelión unida. El hecho de que la frase comience con la palabra enemistad representa un énfasis en la acción divina. En otras palabras, Dios declaró que de allí en adelante habría un conflicto, pero Dios no desistiría de la humanidad. Él dijo que lucharía por nosotros. No sería un conflicto cualquiera, sería un gran conflicto, largo e intenso entre el bien y el mal, que ocurriría en el corazón y la vida de las generaciones futuras. Es decir, de la descendencia de la mujer surgiría un hombre, el que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Esa es la primera promesa de la venida de un Salvador. Así, en verdad, la Biblia es una gran saga, una gran historia real que narra la historia de generaciones de familias que esperaron el nacimiento del Hijo, que sería el Salvador del mundo. Para los condenados a muerte por el pecado, Jesús es la esperanza que brilla a lo largo de las páginas de la Biblia. Como él mismo lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El domingo de la resurrección, el Cristo resucitado se encontró con dos discípulos que caminaban tristes en dirección a una villa llamada Emaús. Ante la tristeza por su muerte, Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús explicó lo que la Biblia decía desde Génesis a Malaquías y seguramente habló de la esperanza anunciada desde el Edén, el paraíso perdido. El Evangelio no comienza en Mateo o en el Nuevo Testamento, comienza en Génesis. Pero la promesa de Dios tendría un precio. Aplastaría la cabeza de la serpiente, pero ella heriría el calcañar con su veneno mortal. La intervención divina le costaría caro a Dios. La muerte de la serpiente llevaría la muerte al libertador. El libertador tendría que experimentar la muerte para salvarnos de la muerte. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La desobediencia y el pecado de Adán serían vencidos por un solo acto de justicia, la cruz de Cristo, para que Dios pudiera conceder su gracia para nuestra salvación. Dios plantó una cruz en el paraíso para disipar las sombras lanzadas por el pecado. Por la fe en el Redentor que vendría, las personas podrían ser salvadas del pecado y de la muerte eterna. El gran error del pasado sería reparado mediante el sacrificio y la preciosa sangre del Hijo de Dios. Como un pastor que ama a sus ovejas, Dios se comprometió a descender al desfiladero resbaladizo de este mundo para salvar a la oveja perdida. Él se alegra de salvar a los perdidos, nos ama independientemente de lo que hayamos hecho, de nuestro pasado, de los errores que cometimos en la vida. No importa cuán sucios estemos, Él nos abraza y promete hacer lo imposible para salvarnos si realmente clamamos por su ayuda. Jesús está ahora extendiéndote la mano. Aunque tú hayas caído muchas veces, aunque no hayas podido resistir las tentaciones y te encuentres sucio e inmundo por el pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no mira la suciedad de tus malos actos. Él te mira y te ofrece una nueva oportunidad. Hoy te está llamando a recomenzar. Entrégale tu vida hoy. Bueno, te invito a que allí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y podamos elevar una oración diciendo: Señor Jesús, muchas gracias por ese plan de salvación
que iniciaste desde el Edén. Gracias, gracias Señor, porque a pesar de nuestra maldad y de nuestros actos pecaminosos, nos perdonas, Señor, y nos liberas con tu sangre preciosa. Ayúdanos a aceptar ese sacrificio y ese regalo que nos has dado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios te bendiga, un abrazo inmenso, espero haya sido de gran bendición esta reflexión. Te invito a que estés pendiente de un próximo episodio, que compartas con otras personas.